Le damos doble clic al archivo comprimido y para esto vamos a utilizar el programa WinRAR. Los que no lo tengan, ahí les dejo el link para que lo descarguen. Le damos a extraer en. Ahí me va a pedir el serial. Entonces para esto vamos a abrir la carpeta que dice serial y le damos en key. Bueno, le damos doble clic a este programita que dice KeyMaker. Y bueno, ahora ya nos generó este ID de machine, que es ED908 FAFCC. Este número copienlo con lápiz y papel. Y después vamos a dar doble clic a Enter Activation Code. Abrimos nuestro programa GarageBand 6. Vamos a decirle que queremos una tabla XY y vamos a decirle que van a entrar 6 repeticiones que corresponden a los 6 equipos. En el eje X va a ir el tiempo, entonces le ponemos el tiempo. Y ahora vamos a copiar nuestros datos. De la hoja de Excel. Aquí tenemos los datos de temperatura ambiente de ratas, en el cuarto frío para ratas y cuarto caliente. Entonces vamos a copiar los datos. Bueno, en este caso yo nada más tengo 5 equipos, me sobra una columna, voy a eliminarla. Le pongo en Change, Format, y le voy a decir que nada más quiero 5 columnas. Ok. Y copio la otra serie de datos. Le pongo las etiquetas, este es ambiente. En Change. Y aquí a seleccionar temperatura, los datos de temperatura ambiente, qué color quiero.
por ejemplo, ambiente quiero azul, bueno, negro, vamos a dejar en negro. El frío lo voy a poner de color azul. Y vamos a poner el caliente de color rojo. Vamos a cambiarle el título. Aquí vamos a ponerle que es el tiempo en minutos. Y en el eje Y vamos a ponerle que es la temperatura colonal. Aquí no nos muestra el error estándar. Vamos a decirle que nos muestra el error estándar. Le damos en Change, Graph Type, y vamos a decirle que nos muestre Mean and Error. ¿Sí? Ahí ya la tenemos con el error estándar. Vamos a ver algunas recomendaciones para el análisis de resultados de esta práctica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente cuál es el objetivo del experimento. El objetivo es el planteamiento de la pregunta que estás intentando responder y por lo tanto los datos deben ser analizados y presentados de manera que permita observar las diferencias importantes para contestar el objetivo. En ciertos casos puedes tener más de un objetivo. Bueno, el primer paso es identificar claramente los objetivos. El objetivo debe de tener un qué y un para qué. En este caso, nuestros objetivos podrían ser el objetivo 1, ratas y humanos son sistemas termorreguladores, y un objetivo 2 podría ser comparar la eficiencia del mantenimiento de la temperatura corporal en dos especies de mamíferos de diferente masa. Vamos a tratar de ver cómo se puede resolver el objetivo número 1. Lo primero que tendríamos que hacer es una gráfica que nos trate de contestar el objetivo número 1. Y esa gráfica ya la tenemos, es la que generamos. Ahí vemos que en el cuarto ambiente la temperatura permaneció constante. Sin embargo, en el cuarto frío y en el cuarto caliente sí modificó la temperatura colonal de la rata. La pregunta es, ¿esa modificación es significativa? Para eso vamos a hacer un análisis estadístico. El paso número 2 es seleccionar la prueba estadística apropiada. Hay una gran variedad de pruebas que puedes utilizar según el diseño de tu experimento y la comparación que quieres hacer. Vamos a enfocarnos en las que se utilizan más comúnmente y en una gran variedad de situaciones, como es el caso de la prueba TED-Student y su equivalente no paramétrico ANOVA uni y multifactorial, medidas repetidas y en rangos, y en los principales criterios que se toman en consideración para diferenciar entre ellas. Vamos a ver que hay dos tipos de datos, paramétricos y no paramétricos. Las estadísticas se basan en modelos matemáticos preexistentes. Para que un grupo de datos pueda ser comparado con el modelo matemático de una prueba, debe cumplir con ciertas características de la construcción del modelo. La primera es la objetividad de la escala con la que se miden los datos. Se denominan datos paramétricos
aquellos que fueron obtenidos usando métodos y escalas que no dependen del experimentador y que entonces deben ser siempre iguales independientemente de la persona que haga la medición. Ejemplos de estos son el tiempo, la longitud, el peso, etc. Cuando se hacen empleando el dispositivo técnico apropiado, sea cronómetro, cinta métrica, balanza, etc. Datos no paramétricos. Se denominan datos no paramétricos aquellos que son obtenidos mediante métodos que dependen del observador, empleando escalas que son subjetivas o arbitrarias. Ejemplos son la intensidad de un color, empleando cruces, la calificación agradable, desagradable, en una escala de 0 a 10, etc. En este caso, se puede esperar que la medición varíe de un observador a otro. Note que la diferencia práctica entre los dos tipos de dato es el método de medición. Si medimos el peso de un objeto estimando qué tanto nos cansamos sosteniéndolo, se trata de una dimensión no paramétrica. Por otro lado, se puede medir qué tan placentero es un sabor midiendo el volumen de agua saborizada que consume un cierto grupo de individuos. Esta es una medición paramétrica. En general, es preferible usar pruebas paramétricas porque dan más información y porque son menos estrictas que las no paramétricas. Es decir, es más fácil que las diferencias sean estadísticamente significativas. Esta es una de las razones por las que en general se busca hacer las mediciones experimentales con métodos paramétricos. La prueba estadística paramétrica indicada para este caso es el análisis de varianza bifactorial, two-way ANOVA, cuando se requiere analizar este tipo de diseños experimentales. Con una prueba no paramétrica se emplea la prueba de Kruskal-Wallis, como en el caso unifactorial. El analizar un diseño bifactorial como si fuera unifactorial evidentemente implica que no se puede estimar el efecto de cada uno de los factores por separado, efectos globales, y esto representa una pérdida importante de información. Esta es una de las razones por las que es preferible usar datos y pruebas paramétricas. El resultado de los análisis bifactoriales no indica qué grupos son estadísticamente distintos y, como en el caso anterior, suele ser necesario aplicar una prueba post-hoc. Esto es lo que haremos en el programa GRAPAD. Vamos a aplicar la prueba post-hoc realizando comparaciones múltiples. Un análisis paramétrico bifactorial distingue entonces tres fuentes de diferencia. El efecto de A, en nuestro caso, sería el tiempo. El efecto de B, en nuestro caso, sería la perturbación y la interacción de A por B. Medidas repetidas, antes y después. Algunos diseños experimentales consideran el análisis de una variable de un organismo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el peso corporal de un animal durante su crecimiento o la cantidad de frutos que produce un árbol en varios años consecutivos. Cuando los mismos individuos son empleados en todo el experimento, se puede suponer que sus características individuales se manifestarán de manera similar en todos los registros. Si, por ejemplo, un individuo tiene valores de la variable mayores que el promedio, es muy probable que en todas las ocasiones en que esa variable sea medida, en los valores sean relativamente altos.
Existe una variante dentro de las pruebas paramétricas que permite identificar la variación interindividual y tratarla como un factor más del análisis. La variación interindividual se resta de la variación debida al azar y por lo tanto ésta se hace más pequeña. Como las pruebas estadísticas consisten básicamente en una ponderación de la variación debido al factor, la variación debida al azar, al hacerse más pequeña, esta última aumenta la importancia relativa del factor. Dicho de otro modo, al aplicar este tipo de pruebas aumenta la posibilidad de que la diferencia debido al factor sea estadísticamente significativa. Este tipo de pruebas es denominado de medidas repetidas. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar el análisis de ANOVA bifactorial de medidas repetidas. Para hacer el análisis estadístico, vamos a darle clic en Insertar, New Analysis, y vamos a utilizar el análisis Group Analysis. Vamos a seleccionar Two-Way ANOVA, ok. Bueno, aquí me está diciendo acerca del diseño experimental. Según nuestra tabla, nosotros tenemos en que cada columna representa un punto de tiempo diferente. Entonces vamos a seleccionar esa opción y vamos a seleccionar los dos factores que intervienen en nuestro experimento. Uno es el tiempo y el otro factor es la perturbación. Me dice nombre del factor que define la columna. La columna es la perturbación. Y dice nombre del factor que define la fila. La fila es el tiempo. Le damos OK. Aquí tenemos los resultados. Tenemos fuente de variación, tenemos la interacción, si hay diferencia significativa, el factor tiempo si hay diferencia significativa y la perturbación también hay diferencia significativa. Vamos ahora a proceder a hacer el análisis post-hoc o de comparaciones múltiples. Seleccionamos comparaciones múltiples y tenemos que escoger qué tipo de comparación vamos a hacer. La primera casilla nos dice que no se hagan comparaciones múltiples, pero yo sí quiero hacerlas. La segunda me dice comparar medias de filas. Ahí nada más tendría el efecto del factor tiempo. Entonces voy a usar esta. Dentro de cada columna comparar las filas. ¿Sí? Es decir, dentro de cada columna va a sacar una media y va a comparar una media de cada grupo a los diferentes tiempos y las va a comparar entre sí. Le doy OK y aquí ya tengo mi tabla de resultados. Por ejemplo, en el frío tengo una diferencia
entre el tiempo 1 y el tiempo 5, entre el tiempo 1 y el 7, entre el 1 y el 8. Es decir, a partir del 1 al 5 hubo una disminución significativa en la temperatura con el frío. Y lo mismo podemos ver para el calor, ver en qué tiempos hay una diferencia significativa con respecto al tiempo 1, que es el basal. Los resultados de este análisis estadístico no deben de incluirse en el reporte, sino deben de integrarse en las gráficas. Debe de indicarse gráficamente en qué puntos hay una diferencia estadísticamente significativa. También con respecto a las gráficas, recuerden que las gráficas deben de llevar un pie de figura. En este caso, las gráficas están identificadas como gráfica A, gráfica B y figura 1, que es la temperatura corporal de un grupo de ratas A o de humanos B, expuestos durante 30 minutos a uno de los tres diferentes ambientes térmicos: calor 32 grados centígrados, frío 10 grados centígrados, o un ambiente en el que la temperatura basal se mantuvo constante, sin cambio, 21 grados centígrados. Las líneas punteadas indican los momentos de entrada y de salida de la cámara de exposición térmica. Los datos presentados son media más menos error estándar con una n igual a 6. Los resultados de las comparaciones estadísticas se indican en el texto. Bueno, aquí lo podrían indicar en el texto, pero como les digo, se puede poner, por ejemplo, asteriscos, poner un asterisco en los puntos donde sí haya diferencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, si en estos dos puntos pongo un asterisco y aquí también otro asterisco, e indico en el texto que asterisco indica una diferencia estadísticamente significativa con una probabilidad, y puedo poner la probabilidad que me da la prueba o decir simplemente que la probabilidad es menor a 0.05. Bueno, esto es todo. Un saludo a todos y muchas gracias por ver este video.